En esta primera mesa queremos presentaros lo que es esto, el Scilab. De hecho, mucha gente se ha inscrito, yo creo también por curiosidad, por conocerlo, ¿no? Algunos pues ya habéis explorado, habéis visto un poquito, pero desde esta curiosidad queremos hacer una presentación. Es una hora, necesitaríamos horas y horas para enseñaros un poquito más, pero vamos a daros algunas pinceladas, yo creo, muy interesantes. Esta mesa la vamos a dividir en tres partes. El profesor Luis Botella, profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, nos va a dar, y veréis lo que es la cabeza del profesor Luis Botella, que es muy interesante y para nosotros siempre ha sido el motivo de inspiración de lo que estamos haciendo. Es nuestro compañero de desarrollo y de viaje y, bueno, pues nos encanta poder nutrirnos con todo su conocimiento. Él nos va a hablar de la necesidad del estudio y de la posibilidad del estudio de sistemas complejos. Vamos a aterrizar luego en algo más concreto, como esos sistemas complejos. Nosotros hemos estado haciendo todo el trabajo de cómo podemos llevarlos a un modelado matemático. El profesor Alejandro Sanfeliciano, profesor de la Universidad Europea de Madrid, nos hará esta presentación y terminaré yo mostrándoos un poquito lo que es esto, ¿no? Lo que es la herramienta. Dejo paso al profesor Luis Botella. Gracias. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias a las autoridades académicas, por supuesto a la organización de las jornadas también por tenerme aquí. Decíamos, y ahora se ha validado, ¿no? De alguna manera en la presentación original, decíamos que esto daba para un futuro congreso, como mínimo. No sé, quizás estamos en la simiente, ¿no? De un futuro primer congreso porque realmente es denso, nutrido. Y yo creo que hay una cosa que ya se ha visto desde el principio, que es que probablemente, seguro, ¿no? Que está en el origen del por qué nos interesó lo que hemos acabado haciendo, que es de alguna forma la extensión. Fijaos que han salido ya, en unos minutos han salido un montón de disciplinas diferentes y no es fácil que pase eso en un mundo cada vez más fragmentado, cosa que yo creo que los que estamos aquí al menos percibimos como un problema, ¿no? El exceso de fragmentación, no sé si nos está llevando a un desastre a todos los niveles, ¿no? Desde ecológico hasta conflictos internacionales, ¿no? La visión miope de una sola perspectiva. Es una gran extensión y a la vez es verdad que una gran, como si fuera una dimensión horizontal, ¿no? Vertical a la extensión. Por eso me ha gustado la metáfora de Luis Ángel cuando decía que luego aterrizamos en... Y es verdad, porque yo lo he planteado, mi presentación muy breve, la he planteado desde arriba, la he planteado realmente como una visión del territorio casi más analógica incluso que digital. Veréis que hay mucha imagen y prácticamente no hay números en la mía, porque luego aparecen muchos. Quería centrarme más en eso, en una inspiración prácticamente, pues eso, visual, metafórica, analógica, de cuántos contenidos puede haber detrás de lo que planteamos, y que es cierto que en cualquiera de ellos, si uno decide aterrizar, puede estar años. Todo da para mucho, es cierto, pero a la vez es verdad que la gracia que tiene es no llegar a este nivel de especialización fragmentada que hace que solo se vea una cosa. Por eso la idea de sistemas, justamente, por eso puse dando sentido, que también encajando con la finalidad de la mesa hoy, dando sentido desde una perspectiva, o sea, la elección de estos dos términos desde una perspectiva constructivista, literal, de construcción de significado, cambios complejos en sistemas complejos, a pesar de la repetición de complejos, me parecía importante, porque precisamente veremos que está muy pensada. Es verdad que también podría servir para sistemas simples, que no dejan de ser una parte de los complejos, pero veréis que lo que planteamos en su momento es justamente el enfoque sobre sistemas complejos. Me detendré mínimamente en explicar qué es, pero ya digo que he hecho una presentación no taquistoscópica, pero casi, muy de términos y 4 cosas de cada una, y para que tengáis un poco una perspectiva de luego cómo hacerlo aterrizar. Empiezo, por lo tanto.
Yo pensaba cuando empezamos con todas estas ideas y lo que seguramente nos caracterizaba ya antes, ¿no? Porque si no probablemente no hubiéramos empezado nada juntos, es esta idea de que con todo el cariño hacia todas las demás perspectivas, pero que estudiar la complejidad de la mente humana requiere, de la mente humana y en general de un sistema, requiere métodos que reconozcan esa complejidad, no como un problema, sino como un hecho, ¿no? Como un punto de partida. Es decir, otra cosa... Inicialmente la frase ponía requiere métodos tan complejos como la realidad, pero es verdad que eso sería como mínimo atrevido, ¿no? Y no sé si sería factible, ¿eh? Al final quizás la metáfora aquella de Korzybski de que el mapa no es el territorio. Y si os acordáis que es lo que siempre se explica luego de Alicia en el País de las Maravillas, de un cartógrafo que quiso hacer un mapa que fuera exactamente igual que el territorio, y sale en Alicia que dice que lo consiguió, pero que no pueden desplegarlo nunca porque tapa el sol. Si es igual que el territorio, sería como una lona que cubriera el territorio. Que si intentas hacer un método igual de complejo que el sistema, no sé si va a ser muy viable, ¿eh? O sea, al final es evidente que lo que proponemos no es tan complejo como los sistemas que modelamos, pero lo que sí que asume es que la complejidad es un hecho, no es un problema que hay que eliminar, como por eso decía con todo el cariño hacia otras tradiciones, pero como han hecho otras tradiciones que han intentado justamente limitar, bueno, en el fondo sería una metodología casi de análisis quirúrgico, ¿no? No sé si quirúrgico, prácticamente de primero fragmentar, primero cortar, ¿no? Desde perspectivas, por ejemplo, más biológicas, o, por ejemplo, como se ha criticado mucho en psicología, primero agrupar un montón de casos y luego estudiarlos juntos, en lugar de, por ejemplo, primero estudiarlos y luego agruparlos, ¿no? Respetando la complejidad de cada uno, por ejemplo, en clínica, lo cual ha llevado a un predominio excesivo, ¿no? Con todo lo que ha permitido, pero un predominio excesivo de metodologías estadísticas en clínica, por ejemplo, que llega un momento en que la gente empieza a reconocer que no llevan mucho más allá, ¿no? Que se pierde la riqueza del caso único, por ejemplo. Quizá el problema, y lo veremos más adelante, más que el problema, el reto, es cómo combinar la riqueza del caso único con la posibilidad de estudiar diferentes casos únicos. Yo creo que aquí también fue muy bien que muchos de nosotros viniéramos de una perspectiva, por ejemplo, de constructos personales, porque la técnica de rejilla ya era eso, ya era una manera de analizar casos únicos y luego ver procesos comunes, ¿no? Con lo cual Kelly, de hecho, se adelantó, décadas a esta situación. Los sistémicos, los expertos en teoría en pensamiento sistémico dicen, me lo he recordado aquí, que dividir un elefante en dos no te da dos elefantes pequeños. Por eso decía que a veces fragmentar, de hecho dividir un elefante en dos te da un elefante muerto, básicamente. O sea, no da dos mini elefantes. Parece una tontería, pero yo creo que hay métodos que siguen pensándolo así, ¿eh? Como decimos, si lo dividimos tendremos algo más estudiado, es decir, tendrás un fenómeno liquidado. Y no es broma. Luego os enseño un ejemplo, pero a veces este tipo de enfoque de primero dividamos y luego estudiamos da lugar a que luego no funcione una vez recompuesto. Y nada, muy breve, ya digo que iré mencionando cosas. Había pensado en una definición de sistemas complejos, la importancia del estudio para que veáis luego cómo aterriza esto en el Scilab y los objetivos de la presentación de entrada. En cuanto a sistemas complejos, muy breve, un sistema complejo es una entidad. Quizás lo que cuesta es pensar que es un sistema simple, pero bueno, un sistema simple en el fondo quizás sería, lo pensaba en el hotel, un interruptor, ¿no? Uno espera que das a un interruptor y se enciende. No siempre pasa, ¿eh? Pero sobre todo, quizá hay alguno que es más complejo de lo que parece, o simplemente que está estropeado. Pero en principio uno espera que apretando un interruptor se encenderá una luz. Es bastante simple, ¿no? Un sistema complejo no funciona así. Un sistema complejo es una entidad dinámica y abierta, compuesta por múltiples elementos interrelacionados. Pensad en el extremo, ya en una economía, no una galaxia, una persona, por supuesto, un sistema nervioso. Interactúan entre sí con el entorno de manera no lineal, es decir, las ecuaciones, no entre comillas, sino literal, ¿no? Las ecuaciones que rigen sus relaciones no son lineales. No, en muchos casos un cambio, esto daría para horas, ¿eh? Pero sabéis que un cambio se puede potenciar porque influye en procesos iterativos, además de ecuaciones no lineales, con lo cual aparece el tema del efecto mariposa, etcétera, ¿no? Esas cosas de que que dicen que no es verdad eso, ¿eh? Pero bueno, la idea del efecto mariposa, sabéis que es que el batir de las alas de una mariposa en Hong Kong puede acabar produciendo un huracán en San Francisco, que dicen que eso no es así, pero bueno, es una buena metáfora, ¿eh? Que, en el fondo, si tuvieras suficiente precisión para poderlo predecir, quizás sí que es así, ¿eh? Estos elementos se influyen mutuamente, además, por si no fuera bastante complicado, ¿no? Hay interacciones de feedback o evolucionan dando lugar a patrones emergentes, ¿no? Emergencia, o sea, de repente de un sistema complejo emerge algo que no era previsible antes, y autoorganizados que no se pueden explicar por las propiedades de elementos individuales. Por ejemplo, una economía mundial, ¿no? Lo que tenéis en el móvil. Hablaba hace poco con un cliente mío que ahora está metido en temas de estos de inversión en bolsa desde casa y tal, y me acordaba de un compañero mío sociólogo
que me decía que a pesar de que no lo sepa mucha gente o de que no parezca lógico, los movimientos de la bolsa se predicen mejor por el estado anímico de los inversores que por variables macroeconómicas. Que es verdad que si no eres economista cuesta de creer, decirme yo creo que será el precio del petróleo. Y él dice, no, es el estado anímico en que están los inversores. Que fijaros si es complejo, entonces entramos en la psicología individual. No, evidentemente el precio del petróleo va a afectar, pero el estado en que la gente invierte también, ¿eh? O sea, y entre eso todo, o sea, son miles de variables literalmente. Un bosque, ¿no? Por supuesto, la presencia mayor o menor de un determinado, ahora leía con el cangrejo azul en el norte, en zona de Valencia, me parece que sí, ¿no? El cangrejo azul, que lo que están haciendo es comérselo, básicamente, porque es una especie invasora. Y le salía en La Vanguardia que lo están incorporando en la gastronomía de la zona y tal como forma de eliminar la especie invasora comiéndosela, básicamente, porque además es buena. Pero bueno, imaginaros eso, por ejemplo, cómo acaba afectando a la gastronomía. Es decir, ¿quién lo iba a decir, no? Que una especie invasora acaba afectando a las recetas que se preparan en restaurantes valencianos. O, por supuesto, una persona, el sistema nervioso de alguien como sistema complejo. Importancia del estudio de los cambios, del por qué estamos aquí, pues porque, entre otras cosas, leí hace poco una experta en pensamiento sistémico que decía que difícilmente consigues que un sistema complejo haga lo que tú quieras, y eso todos los que tenéis hijos lo sabéis, por ejemplo, ¿no? Pero no solo hijos, yo no consigo que hagan lo que quiero ni mis gatos, o sea, sobre todo los gatos. Los perros a veces parece que sí, pero con los gatos es imposible, ¿no? Y que bueno, que eso no quita que sea interesante tener un mapa para preverlo. Si os acordáis de ahí la frase aquella famosa, creo que fue Wellington, que decía que los planes de combate duran lo que dura el contacto con el enemigo. Pero está bien tener, y luego hay una versión más directa, si queréis, que se hizo popular también hace poco, que era la de Tyson, que Mike Tyson decía que todo el que sabéis que es un boxeador norteamericano, es la misma, la frase es curiosa, pero él decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le meto la primera hostia. Que es lo mismo, ¿eh? La idea es la misma. Lo que pasa es que imaginaos salir a combatir sin plan. O sea, si ya con plan es difícil, claro, pensadlo en la vida cotidiana, eso, educar a un hijo sin un plan preconcebido, es decir, voy a tener que cambiarlo sobre la marcha cada día, ¿eh? Pero al menos tengo uno, ¿no? Entonces, la comprensión de la dinámica y la evolución es lo que nos permite anticiparnos mínimamente sabiendo que lo de ceteris paribus, de que nada cambia, nunca es verdad. O sea, el sistema cambia continuamente, pero al menos con un plan es más manejable. La comprensión del papel de los individuos en el cambio. Imaginaos, pues eso, luego vamos a ello, pero por ejemplo en el caso de la economía, ¿no? Y por supuesto de la psicología, ¿no? No solo de la terapia individual, sino terapia familiar, por ejemplo, qué papel juega cada uno. La adaptación y la resiliencia, o sea, ¿por qué estudiar el cambio? Para fomentar la adaptación y la resiliencia. Si no se supiera qué va a pasar, estamos absolutamente indefensos ante las posibilidades de que se nos viene encima. La toma de decisiones informada, con ese criterio, insisto, de que al final el sistema va a cambiar seguro, ¿eh? Y puede cambiar un segundo antes de implementar la decisión, pero al menos no teníamos una decisión previa. Y el fomento de la reflexión y el aprendizaje, que tiene mucho que ver con lo nuestro, ¿no? Con lo más metacognitivo desde el punto de vista psicológico. Y, por supuesto, el desarrollo de modelos y teorías con todo lo que tiene un modelo y una teoría compleja de necesidad de adaptarse a lo que decíamos, de si todo sigue igual, esto será así, pero probablemente no seguirá todo igual. En eso hay principios sistémicos del estilo de, creo que le llaman el principio de irrelevancia, que viene a decir que en un sistema complejo, cuanto más precisa es una predicción, más irrelevante es. O sea, es verdad que es posible que puedas predecir eso, el movimiento de tu gato, probablemente puedes predecir cuándo saltará, pero es que eso no tiene demasiado interés, ¿no? Si quieres predecir cosas más complejas de cómo enseñarle un truco, empieza a ser bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, y más aún de un sistema humano. Pero bueno, lo decía por la necesidad de desarrollar modelos y teorías que anticipen. En el caso, se me ocurría en el caso de la necesidad de predecir, ¿no? Pues bueno, de lo que es curioso que parece que hace 4 días y ya no hace 4 días. Pero bueno, acordaos de toda la movida, ¿no? Del confinamiento, etcétera. Hombre, no disponer de un mapa. O sea, yo creo que ahora estamos más preparados, ¿no? En su momento, la mitad de los problemas o más fueron no saber qué hacer con estas situaciones. Acordaos que había algún estudio sobre pandemias y tal, pero eran como muy distantes, porque eran no sé si había alguno del ébola, me parece, o de cosas así, pero no era en una economía, y menos aún a nivel mundial, con lo cual el impacto que tuvo en muchos sentidos era por no saberlo predecir. Toquemos madera, yo espero que después de pasado uno está más preparado para saber qué hacer a nivel macroeconómico, a nivel concreto, a nivel local, el confinamiento, lo que sea, ¿no? Que nos pilló a todos sin un mapa para poderlo predecir. Vale, en cuanto a objetivos, me saltaré algunos, pero vamos, básicamente era 4 cosas de pensamiento sistémico: propiedades de sistemas complejos, cambios,
lógica borrosa, ya digo, una frase de cada cosa. En un enfoque integrado de sistémica y lógica borrosa, tened en cuenta que ya veníamos del constructivismo y de teoría de constructos. Un par de ejemplos, desafíos y limitaciones, y conclusiones y perspectivas futuras, muy breve todo, ¿eh? Pensamiento sistémico, el origen y principios, los que sois psicólogos seguro que lo conocéis por la terapia familiar, pero es verdad que hay otra línea que yo creo que es igual de interesante o más. Bueno, evidentemente el origen es la teoría general de sistemas, pero hay otra línea en pensamiento sistémico que es el systems thinking, que no es terapia familiar sistémica y que son la gente que lo aplicó a organizaciones, originalmente a organizaciones, a empresas, y que la verdad es que fueron bastante más allá de los propios terapeutas sistémicos, que por ejemplo clásicamente, si recordáis, los terapeutas familiares sistémicos desarrollaron una idea de dos tipos de interacción, escalada simétrica y complementariedad rígida, y en cambio los autores que lo trabajaron en organización tienen hasta 9 formas diferentes, que es verdad que algunas parecen más de empresa, pero no del todo, ¿eh? O sea, se aplican también muy bien a familia. Entonces el origen es la teoría general de sistemas aplicada a sistemas humanos, en este caso, teniendo en cuenta que además en nuestro caso son mediados por el lenguaje. Claro, no es un sistema cualquiera, es un sistema que se comunica con un lenguaje, de ahí el interés original nuestro por la lógica borrosa también. Se trata de un enfoque holístico, en lugar de reduccionista, es lo que os decía de que dividir a un elefante no da lugar a 2 elefantes pequeños, y centrado en las interconexiones y las relaciones entre los componentes, ¿vale? Centrado en la integridad de los sistemas, teniendo en cuenta que siempre un sistema está, en el fondo, está enmarcado en otro, ¿no? Pero al menos no desvirtuarlo tanto como para llegar a desmembrarlo prácticamente en una estructura casi atómica, ¿no? Por ejemplo, si se tiene en cuenta ya la complejidad de un barrio, ¿no? O de una ciudad entera, imaginaos cómo es aún más complejo cuando te imaginas que es que dentro hay gente, ¿no? Y la gente tiene historias, y las historias además comportan relaciones y nodos y comunicación, etcétera. A mí, yo recuerdo, se me ocurrió de repente visualmente en un momento que tuve que subir a una zona alta de Barcelona en el Tibidabo y tal, y se veía toda la ciudad abajo. Y no sé por qué no me había dado, no lo había pensado antes, pero claro, casi visto así. Vale, se ven edificios, calles, coches, pero está lleno de gente, ¿no? Y la gente tiene historias dentro, y tiene relaciones, y tiene pasiones, y tiene desengaños y duelos, y eso le da otra dimensión completamente diferente. Si ya es compleja una ciudad, ¿no? Imaginaos el control del tráfico, por ejemplo, encima piensa lo que decíamos, ¿no? El estado anímico de los inversores. Pues aquí el estado anímico de los conductores, por ejemplo. Es decir, tú sabes lo que es controlar el tráfico, además conducido por personas que pueden estar afectadas por un problema, etcétera. O sea que realmente es complejo el tema. Y en cuanto a fragmentar las cosas, la noticia real, seguramente la visteis en su momento, es del 2024. Encontraron, era una almeja en China que luego dataron que tenía 450 años, ¿eh? La llamaron Ming porque es que o sea, debió nacer, ¿no? Como queráis llamarlo, durante la dinastía Ming. Pero si lo recordáis, a mí es que me hizo mucha gracia el titular, ¿eh? O sea, encuentran la almeja, luego detectaron que era el ser vivo más antiguo de la Tierra y lo mataron al analizarlo. Sí, pero es como, ¿pero por qué? Fijaos que dice, ellos mismos reconocen que tal vez se apresuraron un poco. Parece que lo que pasó es que para datarlo, o sea, ya imaginaban que era muy viejo, pero claro, no lo sabían antes, pero para datar su edad se tiene que medir un tema de anillos y tal que están dentro de la valva, con lo cual la abrieron. Pero es que una vez la abrieron, si la abre se va a morir, o sea, se ve venir, ¿eh? Pero no solo eso, sino que estaba muerta antes, porque la trasladaron en un congelador. Dices, ¿pero cómo se te ocurre? Si no sé, una mínima visión ecosistémica sería, oye, déjala ahí, ¿no? O sea, si está viva, no la toques, déjala ahí. Si os acordáis del lema de todo el movimiento ecológico en su momento y tal en los 80, era piensa globalmente y actúa localmente. Me salto alguna cosa porque voy muy justo de tiempo. Las propiedades de sistemas complejos, eso, no lineales, emergentes, sensibles a condiciones iniciales, autoorganizados. ¿Vale? Por ejemplo, una familia, no me extiendo, pero evidentemente un problema de uno de ellos puede llevar a un drama auténtico en todos los demás, ¿eh? O al revés, un cambio en uno de ellos puede llevar a una solución de algo que no esperabas. Los cambios en sistemas complejos, y yo creo que el PsychLab y los métodos que incorporan lo tienen muy en cuenta, incorporan causas internas y causas externas, es decir, no solamente es el sistema que evoluciona, es que sobre el sistema actúan, además son sistemas abiertos. Los efectos muchas veces tienen lugar en cadena, y lo sabéis todos los que, yo creo que los que os dedicáis en realidad a lo que sea, ¿eh? Pero estaba pensando, por ejemplo, en terapia familiar, ¿no? A veces lo mismo, ¿eh? El cambio en uno afecta a otro, que luego afecta a otro. Son imprevisibles, dentro de que justamente herramientas como las que os presentamos intentan hacerlos más previsibles
¿no? Si no cambia nada, ¿no? Que evidentemente cambia, y muchos de ellos son irreversibles, ¿no? Una vez ha pasado una cosa es difícil darle la vuelta, entre otras cosas porque ya ha pasado, ¿no? Con la experiencia es inevitable. Pensaba, por ejemplo, en la introducción, y sabéis que es un tema ahora muy polémico, la introducción de los móviles en el mundo infantil, ¿no? Hace poco leía que cuando quieras que se acabe la infancia de tu hijo, cómprale un móvil. ¿No? Sabéis que ahora hay comunidades autónomas que lo quieren limitar a un curso determinado, pero bueno, la imagen es muy ejemplar, ¿no? Es decir, dejarán de hablar. Como mínimo, ya a lo que se conecten ya es otro tema, pero desde luego lo que bloquea es la interacción. Fíjate, la introducción de un elemento técnico, cómo afecta a las relaciones, y supongo que hemos tenido que llegar a lo que llegábamos. En cuanto a lógica borrosa, nos interesó en su momento porque es verdad que es un tipo de lógica mucho más próximo al lenguaje coloquial. No, que es verdad que según qué contexto de análisis lingüístico, y al final, al menos en psicología, estamos trabajando siempre con lenguaje, ¿no? Algunos como muy formal, muy aristotélico, muy dicotómico, blanco y negro, y en cambio la lógica borrosa, que se desarrolló en su momento justamente para eso, es mucho más sensible a grados de gris, a matices, a detalles, lo cual lo hace mucho más próximo a nuestras disciplinas. Se considera que un término pertenece o no a un conjunto de significado con diferentes grados. Porque ayer estaba, perdona, no, intento no enrollarme, pero ayer estaba en el festival sábado, en el festival de fin de curso de mi hija en Barcelona, que tiene 9 años, y sus clases de su grupo se han puesto nombres de plantas. Y había una que eran los aloe vera. Había al menos, o sea, yo lo encontré muy creativo. O sea, no sé si es la primera planta en la que pensaríais. Es verdad que lo digo por eso, porque es una planta, pero igual si os hacen categorizar dices, hombre, es menos planta, por ejemplo, que una rosa, ¿no? Que no sé, cuando pienso en planta me imagino más, es igual, o algo mucho más típico. Había aloe vera y luego había los cherry, que tampoco es lo primero que piensas, de tomate. Es decir, no sé si es lo primero que piensas cuando piensas en planta, pero bueno, lo es. Y manejo de incertidumbre y ambigüedad. Aquí os quería poner los dos extremos porque uno incluye el otro, ¿eh? O sea, el blanco y negro de un tablero de ajedrez incluye prácticamente todos los matices de gris y de blanco y de negro y tal que hay en una tormenta. O sea, no, lo digo en el sentido muy, ya lo recuperaremos luego, que es que no es una cosa o la otra, ¿eh? O sea, no es cargarse todo lo dicotómico, es incluirlo. Es decir, se puede, pero es una parte de lo demás. Aplicaciones, por ejemplo, el control. Yo creo que con los móviles, sí, con los móviles también, pero con las cámaras reflex de antes, el control del enfoque cuando había varias personas, ¿os acordáis que se podía elegir? Me parece que con los móviles, de hecho, también puedes marcar aquí. En general son desarrollos de ingeniería de lógica borrosa. O sea, esa capacidad de elegir en qué sujeto enfocas para eliminar el problema de la profundidad de campo, por ejemplo, en ingeniería está muy avanzado. En psicología no hay mucho, ¿eh? Toma de decisiones, procesamiento de información imprecisa, por ejemplo esto, el enfoque diferencial. Integrar pensamiento sistémico y lógica borrosa da lugar a darse cuenta de que son complementarios, son enfoques perfectamente asimilables, incluso con teoría de constructos y con constructivismo. Permite modelar y simular sistemas complejos que utilizan lenguaje y permite analizar escenarios y predicción de cambios en sistemas justamente que son borrosos, que no es si pasa esto, pasará lo otro, sino si pasa bastante de esto, pasará un poco de lo otro, por ejemplo. Por eso lo visualizamos. No sé si es la mejor, pero yo creo que metafóricamente es muy clara. Visualizamos todo lo que estaba incorporado en el Scilab como una mezcla de mapa y de brújula y de navegador, prácticamente. Por eso os ponía la perspectiva, por ejemplo, de esta chica que estuviera en una encrucijada, y lo que permiten los métodos que incorpora el Scilab es decirte qué pasaría si tomaras cada camino si nada cambia. Si de repente cambia todo, la brújula cambia, pero es que eso va a pasar en cualquier desplazamiento, en cualquier viaje. 2 puntos y acabo. Ejemplos de casos. ¿A qué se aplica? Pues fijaos que es lo que ponía antes, sistemas ecológicos, no, Scilab, por supuesto, potencialmente, y las metodologías que incorpora ya se han hecho. Sistemas económicos, sistemas de significados. Es verdad que al venir nosotros de la psicología lo hemos centrado más en sistemas de significados, terapia, cambio psicológico, pero potencialmente se aplica a los cambios en cualquier sistema. Vuelvo a poner la diapositiva de antes porque es lo mismo, económicos, ecológicos, individuales. Desafíos, la complejidad computacional que requiere, la verdad es que en los tiempos que corren es mucho más asumible. Estamos hablando de metodologías de Big Data y tal, que incorporan una barbaridad. Imaginaos, lo nuestro es poquita cosa comparado con eso. O sea, ahora es resoluble, ahora es más factible y más aún con inteligencia artificial. Disponibilidad y calidad de datos, eso sí, o sea, hay interés realmente en la experiencia individual, con lo cual es importante, por ejemplo, en terapia, ¿no? El recoger la experiencia individual del cliente y no volver a caer en el error de un cuestionario que acaba siendo una medida de tendencia central.
y la interpretación de los resultados, por supuesto. La prudencia, yo creo que ahí el constructivismo es muy útil en el sentido de prudencia, de mantenerse cerca del significado original, ¿no? Si no es fácil empezar a hacer teorías vacías. ¿Vale? Finalmente, conclusiones, resumen de los puntos clave, lo que os comentaba. La importancia del enfoque, al menos está claro cuando lo decíais, entusiasmo, etcétera. Yo creo que viene de nuestra sensación de que es importante y de que es adecuado y que es relevante, y la asistencia a estas jornadas también lo atestiguan. Y áreas de investigación y desarrollo futuro, si me perdonáis no sé si es inmodestia o manía directamente, no, pero yo creo que todas. O sea, todas aquellas en las que sean sistemas complejos, que prácticamente son todas, ¿no? Incluso un sistema simple se podría abordar de esta manera. O sea, las áreas depende ya de la imaginación que tengamos entre todos, pero potencialmente se puede aplicar a cosas muy diferentes de las originales. Finalmente, como resumen también visual, yo creo que ha unido, y más cosas que se podrían poner, constructivismo, teoría de constructos, mapas borrosos y pensamiento sistémico, y por eso ponían en el núcleo, ¿no? En la intersección entre los cuatro conjuntos, el logo de Scilab, porque creo que lo une, y lo une muy bien, teniendo en cuenta que también aquí hay, pues eso, pueden haber desarrollos de eso, de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera, etcétera, pero como teorías psicológicas, al menos yo creo que estas cuatro las reúne muy bien. Gracias por vuestra atención. Perdonad que me he extendido unos minutos más. Intentaba no enrollarme con cada punto, pero veis que da para mucho, cada cosa. Pero bueno, por eso quería dejarlo más en un entorno visual, no nada más en imágenes, porque luego ya bajaremos a datos. Muchas gracias, y gracias por la posibilidad de estar aquí y de ser parte de este proyecto, que realmente creo que es una cosa que entusiasma mucho y que da lugar a muchos desarrollos potenciales durante muchos años futuros. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la UNED por permitirme presentar, por permitirnos presentar aquí el laboratorio. Yo soy Alejandro Sanfeliciano y lo que vamos a hacer ahora es aterrizar un poco más en el Scilab. Ya Luis Botella nos ha presentado lo que es un sistema complejo, la complejidad que tiene, pues eso, ¿no? Todas las relaciones que tenemos y el mundo psicológico, el mundo interno. Ahora vamos a pasar nosotros a entender el cambio psicológico, ¿no? Y el cambio psicológico es realmente un sistema complejo dentro de nuestras mentes. Entonces, esta ponencia la he titulado Medida y modelado de procesos de cambio psicológico a través de Scilab, porque justo lo que quiero enseñaros es cómo el Scilab es capaz de capturar ese cambio psicológico. Bueno, aquí os presento un poquito los objetivos que vamos a ver a lo largo de la presentación. Y lo primero de ello es ver un poquito qué es el cambio psicológico desde el Scilab, ¿no? Porque podemos decir cambio psicológico, pero para cada persona será algo distinto, podemos entenderlo de muchas formas distintas. Aterrizar un poquito en el término y ver qué significa ese concepto. Y también otro concepto asociado muy importante que vamos a ver muy repetido a lo largo de todas las jornadas, que es el concepto de implicación, ¿no? ¿Qué significa y cómo está relacionado con el cambio psicológico? Después pasaremos a ya ver cómo el Scilab es capaz de medir ese cambio psicológico, que es con la WingGrid, que es una entrevista que ha creado el equipo de constructivista de la UNED y es la que utiliza principalmente el laboratorio. Y ya por último, un poquito más intenso quizás, vamos a ver el modelado matemático de los datos, cómo todos esos datos que recabamos con la entrevista, cómo se manejan, se estructuran para luego al final dar, pues eso, ¿no? Dar una interpretación que cualquier clínico, cualquier persona que esté formada sobre el tema sepa interpretarlo y sepa saber qué está ocurriendo en la mente de la persona, ¿no? Respecto al cambio psicológico. Pues pasemos un poquito a entender el cambio psicológico. Y desde el Scilab, como bien también ha enmarcado Luis Botella, partimos de la psicología de constructos personales, ¿no? Que siempre decimos que es una perspectiva ideográfica. ¿Y qué significa esta palabreja, ¿no? Porque muchos a lo mejor estamos familiarizados con ella, pero sí que es una palabra un poco extraña, ¿no? Ideográfica significa, pues eso, ¿no? El caso individual, las complejidades únicas de cada persona, esas diferencias individuales, que es lo opuesto a la palabra nomotético, que es el concepto más teórico de eso de establecer, pues, teorías globales que predizcan, pues, una gran multitud de casos. Pero claro, cuando pasamos al perfil nomotético muchas veces nos perdemos esos detalles, pues mira, muy, muy preciso lo que ha dicho Luis Ángel de partir al elefante en dos, ¿no?
Nos quedamos perdemos lo que es la globalidad de la persona. ¿Y cómo entendemos el cambio desde esta perspectiva ideográfica? Desde los significados de la persona. Desde un significado de que la persona no está a gusto y quiere pasar a estar a gusto. Por ejemplo, aquí a la derecha lo vemos, ¿no? Una persona que se defina como perezosa, no está a gusto con eso y quiere cambiar a ser trabajadora. Claro, para cada persona, perezosa y trabajadora significará una cosa distinta. Sin embargo, para esa persona tiene ese significado y pues veremos cómo somos capaces de entender ese significado único de la persona. Y en el SciGraph, sobre todo, lo muy importante que viene de Hinkel, de las ideas de Hinkel, que ya se preocupó por qué las personas no cambian. ¿Por qué cuando una persona decide cambiar, porque una persona que se ve perezosa y quiere ser trabajadora, por qué no logra ser trabajadora? Y Hinkel acudió a la teoría de constructos y se centró en que va a depender de cómo anticipe ese cambio, de lo que signifique para esa persona el cambio. ¿De acuerdo? Y ese es el concepto de implicación. Cuando hablamos de implicación, hablamos de sinónimo de anticipación. Hablamos de esa persona cuando piensa en ser trabajadora, ¿en qué se va a transformar? ¿Qué va a ocurrir con su sistema? ¿Qué va a ocurrir con su mundo cuando cambie? Esas son las implicaciones, ¿no? Que al fin y al cabo lo que va a determinar es esa red de significados. Cómo ese concepto de trabajadora está conectado con el resto de sus significados, con el resto de su mundo, y cómo ese pequeño cambio, o grande, va a alterar todo su sistema, ¿no? Y lo que quiere el SciGraph es estudiar esas redes de significados para poder encontrar la jerarquía entre ellos, cómo se establecen las conexiones, cómo podemos detectar esas autojustificaciones que nos damos a nosotros mismos, esas dificultades, dónde ver fortalezas, en qué significado nos podemos apoyar más para poder cambiar, ¿no? Para poner un ejemplo claro de implicación y cómo una implicación puede llegar a tomar una resistencia en nuestro cambio, aquí tengo un ejemplo muy claro, ¿vale? Imagínate esa persona, ¿no? Esa persona quiere ser trabajadora, pero su anticipación le dice que cuando va a ser trabajadora, si es una persona trabajadora, se va a ver mucho más ocupada. De repente va a tener más trabajo, se va a coger más proyectos y de repente va a estar mucho más ocupada. Y si luego estudiamos la anticipación de estar más ocupada, ¿qué va a ser? Pues que va a tener mucha más ansiedad, va a dejar de estar relajada. Entonces, estudiando esta red tan sencilla, ¿no? Vemos que ese cambio a ser trabajadora le va a llevar a estar más ocupada y le va a tener más ansiedad. Por lo tanto, esa persona no va a querer, aunque sea su ideal, aunque sea su objetivo alcanzar ese punto de trabajadora, le desestructura el sistema. Es decir, le pasa a tener ansiedad. Entonces, esa anticipación lo que va a hacer es una resistencia al cambio. ¿De acuerdo? Una vez entendido esto, una vez ya comprendido un poquito lo que es la implicación, vamos a pasar a cómo la entrevista puede capturar esto, ¿de acuerdo? Cómo podemos capturar estas pequeñas relaciones entre significados y cómo podemos llegar luego a estudiarlas. Para eso vamos a utilizar la Weighted Implication Grid, ¿de acuerdo? Que es una entrevista, ¿vale? Una entrevista semiestructurada. Esto significa que no tiene un guión estandarizado, sí que tenemos un protocolo, pero luego es parte del evaluador y del clínico guiar la entrevista para que la calidad de los datos sea lo mejor posible, ¿no? Parte de los significados personales, si vemos aquí en este caso a la izquierda, ¿no? Si vemos aquí a la izquierda, vemos que en las filas, ¿no? Hay una serie de significados como ansiosa, calmada, no deportista, deportista, libre, ocupada. Esos son los propios significados de la persona, ¿de acuerdo? No los establecemos nosotros como evaluadores, son las medidas que establece la persona. Y eso se cruza, ¿con qué se va a cruzar esos significados? Con diferentes situaciones hipotéticas. ¿De acuerdo? Lo que va a consistir la entrevista es en ir planteando diferentes situaciones a las personas para ver cómo se transformarían, ¿no? Por ejemplo, ahí arriba vemos yo totalmente calmada. ¿Qué significa eso? Que en la entrevista le hemos preguntado a la persona ¿cómo te verías si mañana te despiertas y toda tu ansiedad se va y te vuelves una persona totalmente calmada, ¿no? Y lo que vamos puntuando, lo que veis ahí a lo largo de los numeritos que veis a lo largo de las filas, ¿no? Son los diferentes cambios que ocurrirían en su vida, ¿no? Pues ahí vemos que en deportista no cambiaría, en libre tampoco, pero perezosa, pues sí, ¿no? Es decir, si se vuelve totalmente calmada, se volvería un poquito más trabajadora, ¿de acuerdo? Sí que es un poquito difícil si no estás acostumbrado a ver esa rejilla, pero es lo que nos va diciendo, ¿no? Y la gracia de pasar esta entrevista es que al final, una vez que tenemos todas esas situaciones, una por cada de sus significados, de cómo va cambiando, lo que podemos extraer es cómo están relacionados entre ellos, cómo están vinculados, porque la persona no lo dice directamente, ¿no? Pues si me imagino calmada, me imagino más trabajadora. Pues ahí ya vemos la conexión directa que tiene entre calmada y trabajadora. Y poco a poco vamos viendo todas las conexiones entre ellas.
Aquí os dejo un poco el protocolo, ¿de acuerdo? Que tampoco voy a extenderme mucho en esto, porque si alguien quiere formarse y demás, tenemos mucho contenido por internet, hay mucho, ahora mismo los del Practicum, por ejemplo, han hecho un gran trabajo subiendo muchísimos vídeos, y próximamente vamos a abrir un MOOC, un curso virtual, en el que quien esté interesado puede formarse más en cómo pasar esta entrevista. Y además luego en el SciLab, aquí hay un protocolo que puede parecer más complejo, pero en el SciLab tenemos pues, un formulario guiado que te va a ayudar a hacerlo, ¿de acuerdo? El protocolo sería muy simple, sería primero una generación de constructos que consiste en sacar esas dimensiones evaluativas, sacar esos constructos como ansiosa, calmada, deportista, no deportista, porque hemos dicho que no lo damos nosotros, sino que se lo pedimos a la persona, ¿de acuerdo? En psicología de constructos hay muchísimos métodos para su generación, desde comparación de diadas, en qué se parece tu padre y tu madre y los significados que van dando, en qué te pareces tú a tu hermano, o incluso análisis del discurso. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de, como estamos analizando cambio psicológico, preguntarle qué quiere cambiar, qué implicaciones tiene para esa persona, y ya en su propio discurso vamos a ir viendo sus significados, ¿no? Pues estoy descontento con mi trabajo, es que creo que soy un poco perezoso. Pues entonces ahí va sacando con los significados que va diciendo la persona. El siguiente punto de la entrevista, una vez que tengamos toda esa lista de significados que creamos que sean importantes para la evaluación, es saber cómo se ve esa persona y cómo le gustaría ser, ¿no? Que aquí llamamos yo actual y yo ideal. El yo actual sería esa visión de la persona, ¿no? Vamos a ir preguntando a lo largo de la entrevista cómo se ve de ansiosa calmada, cómo se ve no deportista, deportista. En este caso, la imagen que veis se correspondería a la línea azul, ¿no? Si vemos un 3, significa que es pues, un poco ansiosa, un 4 que está entre medias de no deportista y deportista, un 6 sería bastante ocupada y así pues los siguientes, ¿no? Y el yo ideal sería, pues, cómo quiere ser, ¿no? Su mejor versión. Y lo valoramos igual, lo valoramos en todos los constructos. De esta forma ya tenemos, pues ahí dos vectores ya modelados matemáticamente, en el cual nos va a decir la información sobre el yo y sobre su ideal. Y ya la última fase, lo último sería, pues ir presentándole esas situaciones hipotéticas que hemos hablado antes, ¿no? Pues, ¿qué pasa si te levantas mañana y de repente te ves con una persona sin ansiedad, totalmente calmada? ¿Qué ocurriría a partir de entonces? ¿Cómo cambiaría tu vida, ¿no? Entonces, a través de esa situación, vamos puntuando el resto de filas que nos faltan. Y de esta forma, al final, lo que vamos a tener es una matriz con muchos números que así a primera vista dices, ¿y esto para qué me sirve, no? Es decir, tengo ahí un montón de números, una matriz, vale, sí, veo que algunos cambian, otros no, pero ahora el siguiente paso es, una vez que tenemos estos datos, una vez que tenemos esta matriz, ¿qué hacemos con ella? Pues aquí es donde entra el modelado matemático, ¿no? Ahí tenemos ya unos datos, ahora tenemos que pasar a cómo somos capaces de ordenarlos, estructurarlos, para darles sentido y significado y que realmente sirvan para algo, ¿no? Aquí es un poquito de rollo matemático, ¿no? Que es cómo realmente vemos desde el SciLab esta matriz, ¿no? Pues claro, lo vemos como un espacio vectorial n-dimensional. ¿Qué significa esto? Es mucho más sencillo de lo que parece. Es decir, cuando hablamos de espacio vectorial n-dimensional, significa que tenemos un montón de numeritos ordenados y cada uno de esos numeritos va a significar uno de los constructos. Si la persona tiene 10 constructos, tenemos 10 numeritos. Si la persona tiene 20, tenemos 20 numeritos, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ir transformando, ¿no? El yo actual y el yo ideal como vectores, como he dicho, y luego todas las relaciones va a ser una matriz que lo que va a hacer es relacionar esos vectores, ¿de acuerdo? Relacionar los significados y los constructos entre sí. Y todo esto lo que nos va a dar al final este modelado son tres cositas, que es esos dos vectores y la matriz, que es el vector del yo, el vector del ideal y la matriz de pesos. Esa es la información que se va a comer el SciLab. Todo esto, obviamente, es matemática que está detrás del SciLab. Para utilizarlo no es necesario estar formado sobre todo el bagaje que hay detrás de matemáticas, simplemente es conocerlo y saber qué es en lo que se basa SciLab. ¿Para qué queremos estas tres ecuaciones, bueno, estos tres índices matemáticos? Pues lo queremos para construir, ¿de acuerdo? Para construir gráficos, índices que sí que podamos interpretar. Por ejemplo, el más importante y quizás de los que más valores tienen es el digrafo. ¿Qué es un digrafo? Es esto de aquí, esta representación gráfica, que básicamente nos muestra todos los significados de la persona, ¿de acuerdo? Y con diferentes colores, diferentes cosas que ahora explico qué son, ¿no? Que es muy intuitivo, ¿no? Lo primero que vemos es unos nombres, ¿no? Saludable, ocupada, perezosa, ansiosa. Esa es la visión del yo de la persona. Es decir, esta persona se ve como saludable, ocupada, perezosa, ansiosa y no sabe cómo verse entre no deportista y deportista. Luego vemos que cada una de estas bolitas tiene un color, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ese color? Pues si le gusta o no le gusta, su orientación al ideal, ¿no? Aquí vemos saludable que está en verde,
porque se ve saludable y quiere ser saludable. En cambio vemos perezosa y ansiosa que están en rojo. ¿Qué significa eso? Que no le gusta estar en ese polo del constructo, ¿no? Le gustaría ser trabajadora y estar calmada. Luego vemos ocupada, que está en amarillo. ¿Qué va a significar el amarillo? Que no tiene un ideal definido. Entre ocupada y relajada no sabe cuál es su ideal, o a lo mejor es el punto medio, ¿vale? Y luego veis el gris es cuando su yo no está definido. Como hemos dicho antes, veis que ahí pone no deportista, es que esa persona ahora mismo no sabe cómo definirse entre esos dos polos. Y luego además este mapa también nos muestra pues las conexiones entre los significados, esas implicaciones que hemos sacado de la matriz anterior. Por ejemplo, se pueden ver cosas muy interesantes en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, una retroalimentación positiva, cómo saludable le ayuda a ser deportista y cómo deportista le ayuda a ser saludable. Es decir, un cambio a una le va a fomentar otro y así se van a ayudar mutuamente esos dos significados. En cambio, vemos otras cosas que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Como una relación entre ocupada y ansiosa directa, que cuando esa persona esté más ocupada, se va a ver como más ansiosa, ¿no? Y luego, si tenemos un ojo más clínico y estamos más entrenados, podemos llegar a ver pues ciclos más complejos, por ejemplo, entre ocupada, ansiosa, perezosa y ocupada. En el sentido, imaginad que esta persona empieza a ser más trabajadora. Si empieza a ser más trabajadora, va a estar más ocupada. Si empieza a estar más ocupada, su ansiedad va a subir. ¿Y qué le va a hacer la ansiedad? Aumentarle la pereza. ¿Y el aumentarle la pereza qué va a hacer? Relajar la ocupación, va a estar más relajada. Entonces aquí vemos cómo la pereza, algo negativo, está regulando el sistema. Ayuda a la persona a no estar muy ocupada y a bajar los niveles de ansiedad. Pero también hay un conflicto porque también la pereza le da ansiedad, porque le gustaría ser trabajadora. Entonces aquí pues podemos ver pues eso, ¿no? Los sistemas complejos y los marrones que puede llegar a tener una persona en su sistema de anticipación y el conflicto de quiero ser trabajadora pero me implica ansiedad y la dificultad que puede llegar a ser el cambio y lo complejo que puede llegar a ser. Tenemos muchos más índices. Por ejemplo, otra forma de ver el mapa es llevarlo al ideal. En plan, ¿qué ocurre si transformo todo el mapa? Esta sería la versión del yo. Esto sería con todos los constructos en el ideal. Es básicamente el mismo mapa y podemos ver lo mismo, pero quizás es más intuitivo para ver los cambios, ¿no? Porque aquí de esta forma vemos las conexiones que tiene el ideal con los otros polos del ideal. Y, por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de ellos no tienen relaciones inversas, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero lo negro es directo y lo rojo es inverso, ¿de acuerdo? Esas flechitas. Una negra significaría que a más de uno más de lo otro y una roja significaría que a más de lo uno menos de lo otro. Aquí vemos, por ejemplo, trabajadora y calmada tienen relaciones directas. Eso es muy bueno en un sistema ideal, ¿no? Porque si alcanzo uno, se van a retroalimentar positivamente. Saludable y deportista también, así que también es muy bueno eso. Quizás aquí el constructo que vemos en este sistema, que es el más problemático, es el de libre y ocupada, ¿no? Que sí que realmente el ocupado, el estar ocupado, sí que tiene conexiones inversas con dos polos del ideal, que son calmadas y deportista. Otra representación que tenemos, ¿de acuerdo?, que estamos desarrollando actualmente en el SciLab, que actualmente no está, pero sí que estará en próximos desarrollos, es intentar entender la jerarquía del sistema, ¿de acuerdo? No simplemente es importante entender esas implicaciones, sino cuáles son los constructos importantes. Y aquí partimos de la teoría de Hinkel, ¿de acuerdo?, que definió que aquellos constructos centrales importantes van a ser aquellos que afecten más al sistema y se vean menos afectados. Que tiene bastante sentido. Si pensamos en la entrevista que vamos planteando, diferentes situaciones hipotéticas, ¿cuál va a ser el constructo más central? Aquel que en todas las situaciones que hemos planteado nunca ha cambiado, se ha mantenido estable. Da igual cómo el yo vaya cambiando, que esa persona siempre se va a ver de la misma forma, ¿no? Esa es la teoría. Y por contra, ¿no?, aquellos que van a ser más superficiales son aquellos que más se mueven, que más cambian, ¿de acuerdo? Que aquellos que cuando planteamos las diferentes situaciones hipotéticas, el sujeto evaluado, bueno, la persona evaluada, más nos nombra, más nos dice que van a cambiar, más inestables son. En este gráfico de aquí, ¿de acuerdo?, que tenemos dos ejes, mostramos un poco eso, ¿de acuerdo? En el eje de las X, ¿de acuerdo?, en el eje horizontal, que hemos llamado presencialidad, está hasta qué punto el constructo está presente, ¿de acuerdo? ¿Cuántas conexiones tiene? Cuanto más a la derecha, significa más implicaciones tiene ese constructo, tanto que recibe como que da, ¿de acuerdo? Y cuanto más a la izquierda, menos conexiones tiene. Y luego el eje de las Y's sí que representa ese concepto de jerarquía. Un constructo que está arriba en el eje significaría que tiene más efectos en el sistema de lo que el sistema le afecta. Y uno que está abajo, al revés, ¿no? Se ve más afectado que lo que afecta. Y si vemos este gráfico rápidamente, ¿cuál vemos el constructo que es más central, que tiene mucha presencia y tiene alta jerarquía? El ocupado. ¿De acuerdo? Volvemos a ver otra vez lo mismo que en el ejemplo anterior, cómo el ocupado en este sistema, es un sistema muy sencillo, ¿de acuerdo? Podemos trabajar con sistemas más complejos, pero aquí está como clave, ¿no? Y si os dais cuenta es el que regula todo el sistema. Cuando el sistema está ocupado,
todo va hacia una dirección. Cuando la persona está libre, todo va en otra dirección, ¿no? Y otros constructos como la ansiedad, ¿no? Como ser una persona ansiosa, vemos que es una consecuencia. Si la persona está a gusto, va a estar bien. Si su sistema está bien, es como, yo los llamo mucho como termómetros, ¿no? Porque al fin y al cabo es cómo responde el sistema y nos va a indicar un poquito cómo va a estar la persona, ¿no? Y ahí pues, normalmente solemos ver constructos de ese tipo, ansiedad, tristeza, calma, constructos muy sintomáticos en los cuales vemos que son las consecuencias directas del bienestar o malestar. Y luego otro gráfico tenemos, porque claro, lo malo de estos grafos y de estas representaciones es que son muy estructurales, muy estáticas, ¿de acuerdo? Y nos ayudan a poder ver relaciones individuales entre pares y esas cosas. Sin embargo, si queremos estudiar ciclos más complejos, como por ejemplo el que hemos visto aquí de ocupada, ansiosa, perezosa, es muy difícil verlos a vista. Incluso aquí en un sistema muy simple de 5 constructos es difícil. Imaginad un sistema de 20, que a veces trabajamos con sistemas de 20. Es muy difícil localizar aquellos constructos importantes. Pues en teoría de redes, teoría de grafos, hay un concepto que es propagación de la activación, que es un poquito poner el sistema a funcionar, ¿de acuerdo? Es decir, darle un cambio al sistema y que ese cambio se vaya moviendo por el sistema y ver qué ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de líneas en el cual le hemos mandado al sistema una simulación de qué ocurriría si esta persona se vuelve trabajadora, ¿de acuerdo? Y lo que vemos en la representación, lo que veis en la línea, no sé si ve el ratón, sí. Lo que veis en la línea roja es lo primero, ¿no? Esta es línea roja, aquí lo veis, perezosa trabajadora, que es lo que le proponemos. ¿Qué pasaría si te vuelves más trabajadora? Arriba hemos puesto como lo más orientado al ideal y lo que primero que vemos son 2 cambios. Es decir, en el siguiente paso, lo que pasa en el siguiente son 2 cositas. Vemos el azul que sube para arriba. Una persona más calmada. Al ser más trabajadora anticipa que le va a aportar calma en su vida, pero también vemos que ¿qué ocurre? ¡Pum! Va a estar más ocupada. Eso es en el primer cambio. Luego, en el segundo cambio que vemos, pues las consecuencias de estos cambios acumulados, ¿no? Vemos que el naranja de repente baja y de repente esa calma se va. Es decir, esa calma que le motiva a trabajar, a lo mejor, vemos que se va. ¿Por qué se va? Por culpa de estar ocupada. Este cambio de estar ocupada ha provocado que baja a cambio, que se vuelva una persona más ansiosa y también menos deportista. Porque al estar más ocupada va a hacer menos deporte, entonces se va a volver menos deportista. Y luego ya el último cambio que sucede, ¿cuál es? Pues al ser menos deportista va a ser un poquito menos saludable. Entonces, de un vistazo aquí con estas gráficas y con esta propagación de la activación, podemos entender las dinámicas que hay dentro del sistema. Cómo ser trabajadora en un primer momento te puede dar esa calma de que te gusta ser una persona trabajadora, pero tiene después unas consecuencias más complejas de estar ocupado, dejar de hacer deporte y ser menos saludable. ¿De acuerdo? Aquí siempre hago hincapié de que esto no es una bola de cristal. Aquí no estamos simulando la conducta humana. Esto no quiere decir que la persona, si se va a volver más trabajadora, va a estar más ocupada, no sé cuántos. Recordad que estamos midiendo las implicaciones, la anticipación de la persona. Lo que estamos modelando aquí es lo que está en su cabeza, lo que esa persona piensa, ¿de acuerdo? Y esto que nos dicen, no nos dice que esta persona por trabajar se vuelva menos saludable, sino que es lo que cree. Esa persona cree que al trabajar va a terminar siendo más ocupada, más ansiedad, dejar de hacer deporte y eso le va a tener una vida menos saludable. ¿Y eso qué significa? Una posible resistencia, porque se anticipa todas esas implicaciones negativas, va a tener una resistencia al cambio, le va a dificultar muchísimo más el volverse una persona trabajadora. Y esto era un poco lo que os quería presentar, ¿de acuerdo? Estas interpretaciones. A lo largo de la mañana y de la tarde vamos a ver muchísimas más representaciones, muchas más interpretaciones, experiencias de uso, muchos más casos, ¿de acuerdo? Y os quería hacer aquí una pequeña presentación para que cuando veáis los casos, pues sepáis lo que estáis viendo. Simplemente ya, no me alargo más, unas pequeñas conclusiones, ¿de acuerdo? De lo que implica este modelado, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es que nos aporta un protocolo estructurado de entrevista, ¿vale?, que nos permite atender a esas implicaciones, que es muy importante, y sobre todo a su naturaleza difusa y dimensional. Es decir, ahí está lo que decía antes Luis Botella de la naturaleza borrosa, ¿de acuerdo? De que las cosas no son blanco y negro, nos permite estudiar con pesos, con tamaños, con detalles de implicaciones, ¿de acuerdo? También nos da un modelo matemático estandarizado que permite registrar la subjetividad de la persona evaluada. Las personas tenemos cada uno una cabeza distinta, es decir, siempre hablamos de subjetividad, cómo somos capaces, los psicólogos, es decir, es muchas veces un problema, que puede parecer un problema, ¿no? Los significados son distintos para cada persona, los cambios son distintos para cada persona. ¿Cómo podemos hacer algo los psicólogos para predecir eso? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces tirando hacia lo nomotético nos perdemos esa subjetividad, intentamos objetivizarlo
acudiendo a la media, ¿no? En plan, cojo a todas las personas, acudo a la media y digo, eso somos todos. Y no, luego realmente es que hay una desviación típica de la leche, es decir, luego vemos que cada persona hay una variabilidad increíble. Y luego la media no es nadie. Es decir, luego el caso teórico no existe, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la gran importancia del SciLab y de este modelo es que nos vamos, es decir, hemos hecho una herramienta que nos vamos a lo ideográfico, a lo personal, ¿de acuerdo? No vamos a constructos teóricos globales, nos vamos a lo personal y lo podemos medir de forma objetiva. Aunque sea algo subjetivo, somos capaces de registrarlo con un dato concreto, un grafo concreto que nos permita analizarlo, y eso que va a hacer mejorar la comunicación entre los profesionales, que cuando yo presento un caso, cuando lo presento a vosotros, os presente este grafo y lo entendáis todos, no hagáis cada uno una interpretación de lo que significa trabajador para vosotros y hagáis unas conclusiones distintas. Tenemos ahí lo que significa trabajador para esa persona. El trabajador para esa persona significa estar calmado y estar ocupado. Eso es lo que significa para esa persona. Entonces nos ayuda a ver ese caso único y a comunicarnos. Y también a entender más a nuestros pacientes y a los evaluados. ¿De acuerdo? Porque nos ayuda más a meternos en su mundo subjetivo y a tomar conciencia de realmente qué significan. Y luego ya la última conclusión es que nos permite estudiar esta subjetividad desde un sistema de red dinámico. Es un modelo matemático basado en teoría de grafos. Y la teoría de grafos no es algo actual, tiene ya muchos años, mucho bagaje, muchas herramientas. Entonces, nos permite utilizar esas herramientas para empezar a estudiar el cambio psicológico. Esto no simplemente es un protocolo en el cual tengo una entrevista que me da unos datos y puedo interpretarlos, sino que nos permite una nueva forma de entender el cambio psicológico, que nos permite ayudar a la investigación y nos permite plantear nuevas herramientas y una nueva exploración que nos permita un poquito más indagar en lo que significa el cambio para las personas. Y ya, aquí termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y eso es todo. ¿Puedo decir una cosa mientras cambiáis la diapositiva? No creo que sea el caso, pero para los que... si a alguien se le ocurriera decir, bueno, como todo es anticipación, en el fondo no importa, ¿no? O sea, como lo que está en los gráficos puede no pasar, claro, acordaos que anticipar una cosa, sus efectos son muy reales. Puede que no pase, pero los efectos son en el aquí y ahora. O sea, anticipar que puedo suspender un examen me hace estar nervioso, por ejemplo. Por eso lo de los movimientos de la bolsa, ¿eh? O sea, el estado anímico de los inversores pueden hundir la bolsa. Y se puede llegar a hacer una policía de autocumplimiento. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Os voy a presentar un poco para que veáis, aquellos que todavía no habéis entrado en la herramienta, bueno, cómo se puede entrar y qué es lo que tiene, ¿no? Para que la veamos un poquito por dentro, en las tripas. Hay dos accesos, podéis entrar a través de la web del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED o un link directo con un subdominio de la UNED que es scilab.uned.es. Voy a enseñaros lo que es el acceso, a ver, creo que lo tengo abierto ya, con lo cual, bueno, a través de la web del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED, que os invito a visitar, podéis ver un poquito de información, ¿no? De qué hacemos, publicaciones, proyectos, y tenemos bueno, aquí tenéis información de este tipo. Lo que sí me interesa es el acceso, podéis tener el acceso directo al SciLab desde aquí o aquí tenéis espacios con más información en el que podéis ver recursos. Hemos estado preparando durante estos últimos meses y han colaborado los alumnos del Practicum de Investigación en la generación. Tenemos decenas de vídeos, de mini píldoras y demás que os explican un poquito muchas de las funcionalidades del laboratorio. Una cosa para nosotros muy importante es que es una herramienta, es compleja, no es fácil, pero por ello lo que queremos es no lanzar una herramienta tal cual, en la cual pues la presentamos a la comunidad y cada uno se arregla como puede o le da el sentido que quiere. No, queremos tener vinculado a lo que es la utilización de la herramienta una formación y una formación que se le pueda sacar el máximo partido a todo lo que se puede hacer. Entonces, tenemos ya tenemos preparados un curso masivo, es un MOOC, preparado no, estamos en ello, pero va a salir pero en muy breve, en el que es un curso gratuito
gratuito en el que tenéis espacio ya para hacer una prematrícula, y en esa prematrícula os podéis registrar. En la medida en la que esté abierto el curso de introductorio al SciLab, damos desde ahí la información a todos los prescritos para decir, ya lo tenéis abierto. Para nosotros la formación, os decía, que es sumamente importante y relevante, y primero porque también queremos mantener unos estándares importantes, ¿no? De que quien utiliza esta herramienta tiene también un componente o es capaz de formarse en un componente que para nosotros es muy importante, que es el bioético. Y dentro de los cursos, sobre todo ya en los cursos de especialización, nos hemos centrado ahora también en articular 3 cursos para sacarle el mayor partido a lo que es esta herramienta, desde el campo o desde el campo de la clínica, desde el campo más generalista del cambio psicológico en general, o desde la utilización o el sacarle partido a todo lo que es la labor de la teoría de redes para utilizarlo en investigación y adaptarlo a investigaciones de procesos de sistemas complejos. Para nosotros el componente bioético es muy relevante, en el sentido de que queremos que las personas que se manejen con estas herramientas tengan también un conocimiento y un compromiso de lo que significa trabajar con la esencia y la identidad de una persona, en la medida en la que estás explorando también a un ser individual, particular, y de una manera tan potente, ¿no? Bueno, pues tenéis estos cursos que también podéis hacer prematrículas. Para nosotros con la OTRI estamos encantados en cómo le podemos ir sacando también ese componente de retroalimentación, en la medida en la que hacemos transferencia y lo que podemos hacer a través de la explotación del uso comercial del laboratorio o de la formación sea una herramienta que nos sirva para seguir consiguiendo financiación para todos los desarrollos y que esto sea un bucle, que lo hacen muy bien los americanos y nosotros tenemos que aprender, y que es una vía muy interesante y que ojalá la podamos ampliar, ¿no? Desde aquí también tenéis información sobre los servicios en este sentido, ¿no? Lo que os decía con la OTRI, con lo que son tarifas de uso del laboratorio y demás. El laboratorio se puede utilizar de manera gratuita y se pueden utilizar todas las funcionalidades, pero sí tenemos algunas características que sí pedimos que si la gente le quiere sacar un poco más de partido y demás, que si puede aportar, pues también se lo agradecemos en gran medida, ¿no? A través, pues bueno, y todo lo que es el uso del laboratorio o planes específicos de formación y preparación para gabinetes de psicología, unidades de investigación, unidades de prácticas en distintas universidades. El laboratorio está en 2 idiomas, en español y en inglés, y nuestra idea es justamente ir por esa línea. Bueno, entonces vamos a entrar en el laboratorio. Perdonad porque, bueno, aquí espero que me respete, a ver si me respeta lo que es la autentificación, porque hay, bueno, yo creo que aquí está. Aquí estaríamos dentro del laboratorio, ¿vale? Tenemos que registrarnos. Tenéis todas unas medidas de información sobre políticas de datos. Creemos que para nosotros esto es muy importante, medidas de verificación de correo, de protección de contraseñas, de seguridad de doble factor, autentificación y autorización de todo lo que hay ahí y lo que se hace. Y luego la información que entra para nosotros es muy importante, en la medida en la que, primero, quien introduce la información suele ser un investigador, no es información personal, y la información que introduce de un tercero tiene 4 cositas muy básicas que introduce, que es un código o un nombre, ¿vale? No pedimos que no haya identificación de quién es la persona de ningún tipo. Sí, puede meter sexo y edad. Sexo, edad y alguna pequeña anotación que puede meter el evaluador. Pero la información que ahí meta, no queremos que haya información de identificación de nadie, ¿no? En ese sentido. De hecho, también los administradores no tenemos acceso ninguno a todo lo que es la información que se introduce. No sabemos ni cuántos pacientes ha introducido una persona, ni qué pacientes ni qué información hay dentro, ¿no?
Bueno, pues para que veáis, una vez que estáis autentificados, tenéis acceso a la posibilidad de introducir datos de pacientes o sujetos evaluados, tenéis toda una serie de recursos, tenéis, bueno, ya os he enseñado antes, muchos vídeos en este sentido, tenéis manuales, tanto PDFs como manuales interactivos y mucha información que os ofrecemos a través tanto del curso gratuito como de los cursos de especialización. Para que veáis las tripitas por dentro, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, en 5 o 6 minutos os enseño qué es lo que hay dentro. Una vez que tenemos acceso, sí, me ha sacado. Vale. Son las medidas de protección y de seguridad. Espérate a ver si desde aquí me permite. Y si no, tengo que meter el código de seguridad que... Cuando tenemos en nuestros propios ordenadores, pues tenemos guardaditos nuestros códigos y demás, pero aquí tiene su... Me imagino que me va a pedir, sí. Sí. Bueno, pues perdonad porque tengo que hacer el... Además, son claves que no son sencillas. A ver si... 9, sí. Si no funciona. Vale, y luego un doble factor de seguridad, perdón. Esto fue idea de un alumno de nuestro, por ahí está. Bueno. Sí, asaltar un banco no sé si es más... Bueno, vamos a ver así lo que sería una persona evaluada. Podemos tener espacio para introducir información de las dos entrevistas que nos sirven para identificar los constructos o las implicaciones, pero podemos hacer mapas cognitivos borrosos obviando la primera parte. O sea, podemos ir a trabajar constructos específicos que el investigador o el clínico quiere trabajar, bien porque en la clínica van saliendo o porque son constructos también de investigación que quiere hacer. Con lo cual puede ir directamente a la entrevista de implicaciones en la que le propone al sujeto los constructos, lo trabaja con él y trabaja a través de la entrevista que facilita el laboratorio cuáles son las preguntas que son necesarias para extraer los datos que necesitamos. Con lo cual, al final, lo que tiene la persona evaluada delante son unas especies de sliders donde el sujeto se valora dónde está el yo, dónde está su ideal y en las implicaciones también mueve los sliders en la medida en la que implica algún cambio, ¿no? Una vez que tiene todo eso, lo que sacamos son matrices de datos, pero lo más interesante probablemente pues son las salidas y los grafos, ¿no? Y cómo desde esas salidas o gráficas podemos tener ya un mapeado que nos ayuda a entender el sistema de esa persona, ¿no? Cómo ese miedo a la pérdida que tiene la persona tiene sus implicaciones en su inseguridad, en sentirse menos querida, en sentirse menos feliz, menos cómoda, más confiada, más agresiva, ¿vale? Y las implicaciones que tiene el sistema de pues según como queramos. Lo interesante de este tipo de representaciones es que bueno, son muy gráficas, muy dinámicas y lo que sacamos son feedback bastante interesantes para el trabajo tanto del clínico como del trabajo con el terapeuta. Desde aquí tenemos mucha información sobre distintos layouts que podamos utilizar. Son distintas salidas gráficas, cada una tiene su sentido y su orden. Tenemos información sobre cómo se representa, por ejemplo, el ideal o cuáles son las implicaciones
un poco conflictivas, ¿no? Quiero ser una persona que encaja con la familia, quiero ser libre y quiero ser asertiva, pero en la medida que encajo me siento menos libre con mi familia y cuanto más asertiva soy también me siento menos libre, ¿no? Empezamos a estudiar desde ahí ya inconsistencias o información que puede ser de interés. O toda una serie de indicadores sacados de la teoría de grafos que tienen que ver pues, bueno, con las entradas, salidas y las relevancias de cada uno de esos constructos, en su grado, en su cercanía, en la intermediación en el sistema. Y una de las cosas muy interesantes es ese valor del laboratorio, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos hacer simulaciones de qué pasaría, por ejemplo, en esta persona si me convierto en una persona menos agresiva, ¿no? Podemos hacer una simulación en la cual tenemos una peliculita de play en la cual la bajada de la agresividad me ayuda a reducir el sistema. No abandono el miedo a la pérdida, lo cual hace que en la medida en la que el sistema se sigue activando, ese miedo a la pérdida empieza a provocar otra vez una ansiedad, una tristeza y otra vez el sistema vuelve, por ejemplo, a desestructurarse en ese sentido, ¿no? Desde ahí podemos tener distintas salidas, no solo esta, sino como enseñaba antes también Alejandro, por ejemplo, en términos de representaciones a lo largo del tiempo, pues qué implicaciones tenía esa agresividad, por ejemplo, en mi tristeza o cómo hacía que me sintiese más segura o más insegura. Este es un tipo de grafo distinto, que es el que tenemos ahora, en la medida que el constructo se acerca a la línea, al eje de abscisas, se acerca al ideal y en la medida que se aleja, se acerca al polo opuesto al que él quiere, ¿no? En este sentido, pues el bajar en agresividad hace que enseguida gane en felicidad, pero hay un punto en el cual mi tristeza activa de nuevo lo que es mi inseguridad y hace que el sistema otra vez entre en un bucle, ¿no? Bueno, son salidas que nos sirven para generar ideas e hipótesis y trabajo, sobre todo el trabajo de interacción con la persona que tenemos delante. Siempre esto es información para la persona evaluada. Desde aquí también podemos sacar toda una serie de indicadores e índices, ¿no? Índices que nos pueden hablar de en qué medida hay constructos más resistentes a ese cambio por las interacciones que implican, cuáles son más estables, etcétera, etcétera. Bueno, pues justo son las 11 y un minuto. Perdonad y seguimos entonces. Muchísimas gracias.